mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz. Reconciliaos hoy. Escapa por tu vida. Amoroso Padre que moras en los cielos, te alabamos y glorificamos en esta hora. Te rogamos, mi Señor, que ahora que vamos a abrir las Escrituras, que vamos a hablar de tu palabra, tomes tu control de la señal, tomes control aún de cada uno de los corazones que han de escuchar este mensaje para que pueda llegar puro y sin mancha para gloria y honra de tu nombre. Acompáñanos en esta hora, dirígenos, Padre. Pasa un carbón encendido por mis labios y que todo lo que se diga sea para edificación de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén, Padre. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar un tema, una meditación, realmente es una meditación que el Señor ha puesto en mi corazón y lo he titulado Escapa por tu vida. Esto es una expresión que les encontramos en el libro de Génesis, cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, y esta exclamación repercute hoy hasta nuestros oídos. Escapa por tu vida. Porque si bien es cierto, así como se destruyó esta ciudad en la antigüedad por causa de sus pecados, también sabemos que viene un juicio para la humanidad. Y el Señor nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros, escapa por tu vida. Dice la sierva del Eterno que nosotros debemos rogar y tomar en serio este llamado como si nuestra propia vida física estuviese en peligro, nuestra vida terrenal, ¿sí? Y es que en Lucas capítulo 17, versículo 32 al 33, la palabra del Señor nos dice, acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Ese es un llamado que el Señor nos hace hoy en día a cada uno de nosotros. Aquel que procure salvar su vida, la va a perder, y todo el que la pierda, la salvará. Si bien esto tiene una aplicación literal, también el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros que todo aquel que viva para complacerse a sí mismo aquí en este mundo, que todo aquel que viva para complacer la carne, que todo aquel que viva para edificar en este mundo, finalmente va a perder la eternidad. Pero aquel que pierde de vista al yo, para que Cristo pueda morar en su corazón, es el que va a poder salvar su vida. Y de esta manera y con este pensamiento, hermanos, quiero que demos inicio al estudio del día de hoy. Como en los días de Lot. Esta historia la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 19. Vamos a leer el versículo 15 al 17. Y la palabra del Señor nos dice que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Esta fue la advertencia que los ángeles le dieron a Lot. Y me llamaba la atención cuando leía esta historia y esta parte en especial, porque dice que al rayar el alba, la destrucción fue al rayar el alba. Y esto está en relación con los últimos días. Como en los días de Noé, será así también la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Salvador venga, la humanidad y el mundo se encontrará en la era más oscura, cuando el pecado va a prevalecer de una manera impresionante. Pero saben, la venida del Salvador es comparado a esto, cuando raya el alba, porque Él es la luz y Él es el que va a venir finalmente a traer luz a su pueblo. Así que al rayar el alba es cuando el Salvador ha de manifestarse nuevamente. Y dice que los ángeles daban prisa a Lot, es decir, que había una vacilación por parte de Lot. Si bien es cierto, las Escrituras catalogan a Lot como el justo Lot. De alguna manera él se afligía por todas las cosas que se hacían dentro de la ciudad. Pero saben, de alguna manera Lot estaba vacilando porque habían cosas que quedaban allí en la ciudad. Había parte de su familia a la cual él amaba,
Allí también habían posesiones que con tanto esfuerzo y durante tantos años él había trabajado para poseer. Pero ahorita el Señor le dice a Lot, o los ángeles le dicen a Lot, apresúrate, no hay tiempo, date prisa. Y le dice, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí. Y aquí una amonestación muy especial para los varones cabeza de hogar. ¿Saben cuál es la pregunta que el Señor les hará a ustedes, varones, en el día en que se presenten delante del tribunal? Les va a preguntar, ¿dónde están los hijos que te di? ¿Dónde está tu mujer, tu esposa? ¿Dónde está esa grey a la cual yo puse en tu mano para que los trajeras hacia mí? Y es que de alguna manera el Señor quiere concientizar a los varones que es la cabeza de la mujer, la cabeza de su hogar, para que ellos tomen el rol que el Señor les ha encomendado, que ellos sepan gobernar bien su casa, que en el día en que el Señor les pregunte, ¿dónde están vuestros hijos, vuestras hijas, vuestra esposa? El varón pueda decir, aquí está, Padre, lo que tú me entregaste. Pero de parte de Lot hubo una vacilación y vamos a ver cuáles fueron las terribles consecuencias. Dice, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y si bien es cierto, viene un juicio, porque las Escrituras así lo declaran, de que viene un juicio. Y el Señor nos dice que debemos estar, ¿qué? Preparados para ese día. Y eso es lo que el Señor quiere, prepararnos para que cuando llegue este juicio, nosotros no tengamos que perecer con los impíos. Pero ¿qué pasaba con Lot? Dice que él se detiene. Y en su gran misericordia, ¿sabe qué hacen estos varones? Dice que toman la mano de Lot y prácticamente lo fuerzan a que salga de allí. Dice que toma la mano de Lot, de su mujer y las manos de sus 2 hijas. Es decir, que la vacilación de Lot también hizo que esta vacilación se le contagiara tanto a su esposa como a sus hijas. Pero según la misericordia de Jehová, para con él, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Después de que han quedado fuera de la ciudad, se les hace la amonestación y les dice, ahora escapen por su vida. Ya los ángeles hicieron la parte que le correspondía a ellos. Ya ellos sacaron a los fuera de la ciudad, pero ahorita le dicen, ahora dependen de ustedes. ¿Y no es acaso eso lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros? ¿No fue Él el que nos tomó de la mano y nos sacó del mundo para que nosotros ahorita empezásemos a correr esta carrera que apremia por la vida eterna? Y ahorita Él nos dice a nosotros, escapen por sus vidas, ya nos ha sacado fuera. Y de alguna manera, si bien es cierto, esto lo estamos aplicando y lo estamos viendo en el ámbito de que el Señor quiere que nosotros no nos acomodemos en este mundo, porque dicen las Escrituras que extranjeros y peregrinos somos aquí. También es cierto que hay una amonestación y un llamado que el Señor nos está haciendo, y es salir de las ciudades, porque las ciudades van a ser destruidas, porque las ciudades se han convertido en un antro en donde el pecado prevalece, porque en los días en los que nos encontramos, resistir el pecado y la tentación dentro de las ciudades será muchísimo más difícil, en especial para aquellos que tienen hijos. Esta generación que estamos viviendo, mis apreciados hermanos, es la generación de los postreros días, y no duden de eso. Ya podemos ver en las noticias, en los periódicos, la cantidad de noticias, que valga la redundancia, con las cuales nos encontramos, que son realmente noticias terribles. Dice la sierva del Eterno que el Espíritu de Dios se está retirando lentamente, pero ciertamente de la tierra. Y por eso es que el Señor aún nos dice a nosotros, salid de las ciudades y que vayáis a donde, escapa al monte, no sea que perezcas. Y esto no es algo que el Señor no lo da como una opción, sino que realmente es un mandato de parte del Señor para estos postreros días. El Señor desea que nosotros podamos realmente salir de las ciudades. Dice la sierva del Eterno, con vehemencia aterradora se le dio el mandamiento, escapa por tu vida. Y se nos da ese mandamiento a nosotros. No mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa ¿a dónde? Al monte, no sea que perezcas. Cualquier tardanza, escuchen bien, cualquier tardanza o vacilación sería ahora fatal. El retrasarse por echar una sola mirada a la ciudad condenada, el detenerse un solo momento sintiendo dejar un hogar tan hermoso,
les habría costado la vida. La tempestad del juicio divino solamente esperaba que estos pobres fugitivos escaparan. Solamente, ¿qué era lo que estaba esperando la providencia divina? De que estos pobres fugitivos, de que aquellos que se les había prometido que iban a ser guardados de la destrucción, pudiesen escapar. Y saben, de alguna manera el Señor es paciente aún con nosotros como pueblo. La vez pasada meditaba en cuanto nosotros cuestionamos a Dios porque dice que aún no cumple su promesa. Él dijo hace mucho tiempo que el Salvador iba a venir, pero ¿qué ha pasado? Que el Salvador no ha venido. Pero saben, somos nosotros como pueblo de Dios los que estamos retrasando la venida del Salvador. El Salvador ya está harto de tener que ver tanta miseria y tanta dolor. Pero somos nosotros, por causa de nosotros, de que el pueblo no ha tomado una determinación de hacer lo que el Señor le manda, por lo cual el Señor no ha podido venir acá, a esta tierra. Pero ciertamente el tiempo se está acercando, la puerta de la gracia se está cerrando, y el Señor nos da la misma amonestación que se le dio a Lot, a su esposa y a sus hijas. Escapa por tu vida, no mires atrás ni te detengas en ningún lugar de esta llanura, no sea que perezcas. Y saben, hoy muchos dicen, y aún adventistas del séptimo día, decimos, Cristo viene pronto, Maranata, Cristo viene. Pero ¿sabe qué dice las Escrituras? Que con nuestras obras estamos negando este hecho. Las Escrituras dicen que con nuestras obras estamos diciendo, mi Señor tarda en venir. Y examinémonos a nosotros mismos. ¿Para qué yo estoy edificando? El tiempo, ¿en qué lo estoy invirtiendo? Mis más altos intereses, ¿a qué le estoy poniendo yo atención? Esas son las preguntas en las cuales debemos meditar, porque realmente, si bien es cierto, la palabra de Dios habla de que viene un juicio y de que estamos pronto a tener que pasar por el ojo escudriñador del Señor, muchos están viviendo como si el Salvador todavía tardara en venir. Sigue diciendo la sierva, la misma voz amonestadora fue escuchada por los discípulos de Cristo antes de la destrucción de Jerusalén. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Saben? El Salvador no viene o no manda un juicio sin antes mandar una advertencia. Y nosotros tenemos en las Escrituras cuáles son las señales para los postreros días. No son desconocidas para nosotros. El Señor también nos ha dejado, así como lo hizo con los discípulos en la salida de Jerusalén, también nos ha dejado a nosotros señales, y hasta el punto que Él dijo que aprended esto de la higuera, que cuando sus hojas están tiernas, sabed que ha llegado el verano. Pues de la misma manera nos dice, cuando ustedes empiezan a ver que todas estas cosas están aconteciendo, saber que el tiempo está cerca, a las puertas. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. No debían detenerse para salvar algo de su hacienda, sino aprovechar lo mejor posible la ocasión para la huida. Aquí está hablando de una huida, pero la palabra del Señor no solamente nos habla de una huida, también nos habla de ¿qué? De una salida previa. ¿Y por qué? Porque el Señor desea preparar un pueblo para que pueda permanecer en pie para cuando Él se manifieste. Y ciertamente es muy difícil y casi que imposible que el pueblo de Dios se pueda santificar en medio de las ciudades donde la maldad prevalece. El Señor quiere es que salgamos ¿a dónde? A los campos, para preparar un pueblo para sí celoso de buenas obras. Sigue diciendo la sierva, hubo una salida, una separación decidida de los impíos. Y es interesante porque en el caso de Lot, esta separación decidida de los impíos no eran solamente de sus compatriotas o las personas con las que él habitaba allí en Sodoma, sino que muchos de ellos quizás eran aún la misma familia. Va a llegar un momento en que la línea de demarcación será claramente más delgada. Y es cuando nosotros tenemos que ir aprendiendo a tomar decisiones en favor del Salvador. Dice, una fuga para salvar la vida. Escuchen, así fue en los días de Noé y así ocurrió también en el caso de Lot. Y así también en el tiempo de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén.
y así será en los últimos días. Dice las Escrituras que no hay nada nuevo debajo del sol, que todo lo que fue volverá a ser. Y claramente para nuestro tiempo, dice la sierva, que de nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia, que manda a su pueblo a separarse de la impiedad creciente. El Señor quiere que nos separemos de la impiedad creciente. Ahora, no con esto, quiero dejarles claro, que no con esto quiere decir que nos vamos a volver ahorita ermitaños y que no vamos a tener contacto y le vamos a decirle a las personas no se acerquen a mí porque yo soy más santo que tú, ¿no? Tampoco podemos llegar a ese extremo, porque el Salvador, Cristo Jesús, era y es el amigo de los pecadores y nosotros no podemos hacer menos. Pero cuando digo que era el amigo de los pecadores, no era porque simpatizara con las cosas que ellos hacían, pero sí simpatizaba con su dolor y con su necesidad. Pero él jamás se contaminó. ¿Sabe qué dice la sierva del Eterno? Que para los postreros días las personas serán o las ciudades serán amonestadas por medio de los siervos de Dios, pero no por aquellos que vivan en ellas, sino por aquellos que están en las montañas y que descienden a la ciudad a traer el mensaje de amonestación, porque son los que van a estar preparados para dar el último pregón que ha de probar al mundo. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes quieren hacer parte de ese grupo? Yo sí, hermanos. Y por eso nosotros debemos prepararnos. Siempre, nunca pensemos que la norma que nosotros tenemos ya la hemos alcanzado. Porque mientras que estemos en este mundo, siempre vamos a tener que alcanzar una norma mayor hasta llegar a ser hombres y mujeres en Cristo Jesús. Mira lo que nos dice las Escrituras, 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Recordemos que nosotros somos ¿qué? Templo del Dios viviente, porque el Espíritu de Dios quiere venir a morar en nosotros. Pero no hay ninguna armonía en el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Es importante recalcar esto. ¿Quién habitará en medio? Y no dice ni siquiera en medio, dice entre ellos. Entre ellos, ¿qué quiere decir? Dentro de nosotros. Porque nosotros somos un templo para Dios. Porque el Señor quiere que nosotros nos purifiquemos completamente, que espíritu, alma y cuerpo puedan ser limpiados y purificados, para que cuando Él envíe su Santo Espíritu podamos estar capacitados para recibirlo. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Saben? Esto hace parte del sello de Dios. El sello de Dios es que el Espíritu de Cristo estará en nuestros corazones. ¿Y saben qué es un sello? Un sello es cuando se coloca sobre algo como un símbolo de autoridad, de que esto me pertenece, ¿sí? De que esto es mío. Para eso son los sellos. Y de esta manera es como el Espíritu de Cristo morando en nuestros corazones, es como dice que el Señor nos reconocerá como suyos, porque Él verá la imagen de su Hijo amado en cada uno de nosotros. Por eso dice las Escrituras que el Señor tiene este sello. ¿Y cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces debemos entender de que para que el Señor diga, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, así como lo dijo de Cristo Jesús, necesitamos tener de ese mismo espíritu. Dice, y ellos serán mi pueblo, por lo cual la amonestación que se nos hace, hermanos, es salir de en medio de ellos y apartados. ¿Saben? ¿Ustedes conocen qué significa santidad? ¿O qué es ser santo? Hay veces que nosotros pensamos que esta palabra es como algo inalcanzable, lo vemos como, bueno, alguien santo es algo inalcanzable, pero no. La santidad es eso, apartarnos para Dios. Eso es la santidad. Y por eso dice, salgan en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y lo inmundo, ¿qué es lo inmundo? Lo aborrecible, lo impuro. Esto es el pecado. Y saben, tenemos que tener la plena certeza
que el Señor nos ha prometido que con Él somos más que vencedores y que es posible vencer el pecado en la carne. Y os recibiré y seré para vosotros, ¿por qué? Por Padre. Dios quiere ser un Padre para nosotros. Es nuestro Padre celestial. Y nosotros le seremos, ¿qué? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero la única manera en que el Señor nos pueda reconocer como sus hijos y como sus hijas es que nosotros nos apartemos de la impiedad que hay en el mundo, que dejemos de estar viviendo livianamente, hermanos, porque es que el Evangelio no es un juego, el Evangelio es una realidad. Y nosotros podemos hacer de que el Evangelio prospere o podemos hacer que el nombre del Señor sea blasfemado por nuestro mal testimonio. El Señor quiere que nosotros seamos, ¿qué? Cristianos de verdad, que la verdad realmente more en nuestros corazones. ¿Y sabe qué es la verdad? La verdad es la conformidad de lo que se dice con lo que se hace. Eso es verdad. Pero si nosotros decimos y no hacemos, ¿esto qué es? Finalmente es una falsedad, una hipocresía, y el Señor aborrece la hipocresía. Satanás está peleando por tu alma, querido hermano, querida hermana. Querido oyente, Satanás está peleando por nuestras almas. Hay una lucha tremenda que los ojos terrenales no logran percibir, pero que es real. Satanás está ideando cualquier tipo de medios para apartarnos de nuestro Salvador, de nuestro Creador. Y es que dice en Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Saben? Una de las cosas que vino el Salvador a hacer aquí en la tierra al revivirnos es quitarnos el temor a la muerte. Y es que hay veces que a nosotros nos cuesta sacrificarnos a nosotros mismos, y cuando hablo de sacrificarnos, yo solamente no me refiero a la parte física, carnal, sino a sacrificar nuestros propios intereses, a sacrificar nuestra vida en este mundo por causa del Salvador. Nos cuesta, nos da miedo avanzar, nos da miedo de que finalmente, y bueno, y si yo sacrifico y entrego todo para el Señor, y a lo último, ¿qué va a pasar? Pero saben, el Salvador dice que nosotros, si somos fieles al Señor, seguramente tendremos una recompensa completa. 10 veces más les daré, dice las Escrituras, dice el Salvador. ¿Sí? No temamos a los que matan el cuerpo, no temamos a aquellos que pueden matar esta carne. Temamos a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder, ¿para qué? Para echar el cuerpo al infierno. Quiere decir, esto habla de ¿qué? De la destrucción final. Dice las Escrituras, sead Jehová vuestro temor, temed a Él. Y no es un temor de decir, ay, le tengo miedo porque el Señor no quiere eso, sino que, ¿sabe? El temor a Dios es una obediencia perfecta. Esto es lo que el Señor desea. Dice la sierva del Eterno, que nosotros no hemos de temer a los que matan el cuerpo, pero sí debemos temer traicionar la verdad. Eso sí nos debe dar miedo. Traicionar la verdad. Y esto lo entendieron los discípulos del Señor y lo entendieron los reformadores y todos los mártires que han habido durante toda la era, las diferentes periodos de la historia. Todos entendieron de que lo más valioso que tenían no era ni siquiera su propia vida, porque la vida de nosotros finalmente está en manos del Salvador. El Salvador dijo que todo aquel que está muerto ciertamente vivirá si creemos en Él. Entonces no debemos temer a aquellos que acaban con nuestra vida, porque si bien es cierto, hoy en día para muchas personas y para la gran mayoría de la humanidad, tú le preguntas, ¿qué es lo más importante que tenemos? Y van a decir muchos, la vida, pero ni siquiera esto. Sabe que lo más importante y lo más precioso que nosotros tenemos es la verdad. Es la verdad, porque esta es la que nos hará libres y la que nos ayudará a poder alcanzar la vida eterna, esa vida que se compara con la vida de Dios. En Efesios 6:12 nos dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y hermanos, metámonos esto en la cabeza. Hay veces que peleamos, el esposo pelea con la esposa en el hogar, pelean con sus hijos, se pelean con los vecinos, con los mismos hermanos de la fe, etcétera, etcétera. Y empezamos a culpar a estas personas y a enemistarnos y a decir y aún a que haya divisiones. Pero saben, nosotros debemos ser conscientes de que esta lucha son contra ¿qué? Principados y potestades de las tinieblas. De que el enemigo utiliza aún las personas que más amamos para molestarnos. Y saben, el Salvador lo sabía. Por eso cuando el Salvador estaba siendo afrentado por sus enemigos, él oró por ellos. Porque él sabía que eran las potestades, las de las tinieblas, las que estaban prevaleciendo en ese momento. Y les dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Estaban siendo instigados por Satanás. Y el Salvador lo sabía, y en vez de sentir odio, que es lo que naturalmente el corazón humano llega a sentir cuando a alguien le hace daño, el Salvador sentía compasión. Este es el Espíritu de Cristo, y debemos tener en cuenta que nuestra lucha es contra ¿qué? Contra las potestades de las tinieblas. Y si tenemos en cuenta de que nuestra lucha es contra las potestades de las tinieblas, vamos a entender de que esta lucha no la vamos a poder ganar con las armas humanas. De que no hay arma humana que pueda combatir el poder del enemigo, porque recordemos, ¿quién era Satanás? Satanás es un ángel caído, y nada menos que el tercero en el cielo. El tercero en poder, el que le seguía al Hijo de Dios. Entonces ya se podrán imaginar la mente maestra que este ser tiene para obrar nuestra propia destrucción. Y es por eso que nosotros, dice la palabra de Dios, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Y esa arma cuál es? Cristo Jesús, su palabra. Mira, hace poco tuvimos la oportunidad de unirnos con unos hermanos, y el hermano que tuvo el tema lo tituló que el Salvador vino a salvarnos de nosotros mismos, porque el peor enemigo del hombre es el yo. Es más, Satanás nos puede tentar hasta lo sumo, pero él no nos puede obligar a pecar. Eso es una decisión que tomamos nosotros. Y muchas veces esa decisión la tomamos es dejándonos llevar por nuestros propios deseos, por nuestra propia sentimientos, por nuestra propia voluntad. Pero no es que ni siquiera el enemigo no lo pudo hacer con el Hijo de Dios. Él lo tentó, y ahorita vamos a mirar cuáles son las armas que Satanás utiliza para desviarnos, porque él utiliza armas, pero él no nos obliga a que tengamos que precisamente caer en la tentación, ¿sí? Y esto nos lo demostró el Salvador en las condiciones más deplorables. Primero, cuando tuvo el ayuno de los 40 días y 40 noches en el desierto. Él podía haberse justificado cuando Satanás lo tentó, pero no lo hizo, sino que él lo venció a través de un escrito está. De la misma manera, cuando él fue crucificado, que ahí fue cuando fue tentado hasta lo sumo, y él pudo justificarse y decir, no, pero es que yo me imagino que el Salvador estaba con hambre, con sed, estaba estresado, estaba pasando momentos realmente muy que presionaban realmente la mente. ¿Y cuántos de nosotros cuando nos sentimos presionados mentalmente caemos, cedemos a la tentación? Pero es más, dice la sierva del Eterno que su rostro demostraba un porte principesco, sino que él realmente demostró pureza de carácter. Vamos a mirar a ver cuáles son las armas que está utilizando Satanás para ganar la batalla. ¿Saben? Hay 3 armas, y bueno, seguramente muchísimas más, pero estas 3 fue las que el Satanás utilizó con el Salvador estando allí en el monte de la tentación, cuando él lo tentó, después de los 40 días de ayuno. Una de las armas, y es por la cual la gran mayoría de las personas del mundo se están perdiendo, es por los apetitos y las pasiones. Esto es una arma potente que el enemigo está utilizando en la actualidad, y por eso entendemos por qué el Señor habla la importancia de la temperancia, y la temperancia es una virtud de los hijos de Dios. ¿Y qué es ser temperante? Ser temperante es aprender a ser moderados, de lo malo nada, a todo lo que es malo decirle no, y aquellas cosas que son buenas utilizarlo de una manera moderada, ¿sí?
Hay un dicho que dice que de lo bueno poco y de lo malo nada, ¿sí? Y aquí dentro de estos apetitos vemos cómo el enemigo está utilizando lo que es el tema de la alimentación y de cualquier otro tipo de apetitos y pasiones para que las personas empiecen a satisfacer su carne y esto embote en sus mentes hasta el punto de que no lleguen a desear nada de las cosas espirituales. No sé cuántos de ustedes han escuchado, porque a mí me lo han dicho, de que la religión es una serie de prohibiciones. Ay, no es que si me meto a esa religión, y más si somos adventistas, peor todavía, porque son más exigentes las normas, ¿sí? O sea, son más elevadas las normas. Pero, ay, no, si yo me vuelvo cristiano, ya no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, no puedo hacer esto, no puedo hacer la... Bueno, cantidad de excusas. ¿Por qué? Porque viven es para satisfacer la carne. Por eso las escrituras hablan de que la carne combate con el espíritu y el espíritu con la carne, y que aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces esta es una de las armas más potentes que está utilizando el enemigo para tener al mundo allí, adormecido y sin deseos de buscar la salvación, satisfacer su carne, sus apetitos y sus pasiones. Ahora, vemos cuál es la otra arma y es el amor al mundo. Recordemos que Satanás le muestra a Jesús todos los reinos y ¿qué le dice? Interesante, presten atención lo que le dice Satanás al Salvador. Le dice que él le daría todos esos reinos si postrado le adoraba. Solamente era adorar a Satanás, pero ¿qué dijo el Salvador? Respondió con un escrito está, solamente a Jehová tu Dios adorarás. Ahora, ¿por qué quiero llevarlos a esto? Porque una de las cosas que ahorita prevalece también es el amor al mundo, el egocentrismo, y esto es idolatría. ¿Saben ustedes que el egocentrismo, el querernos satisfacer a nosotros mismos, eso es egolatría, es idolatría de alguna manera? Pues este mismo pecado se le presentó a Jesús. Y ahorita entonces, ¿qué dice? Si ustedes me adoran, porque de alguna manera, aunque pensamos que nos estamos adorando a nosotros mismos, de alguna manera estamos adorando al Dios de este mundo, al querer aceptar estos regalos que Satanás pone para apartarnos del Señor. Y entonces ahorita es de esta manera como vemos el tema de las redes sociales, que ha sido algo que ha surgido de una manera impresionante. Y vemos cómo esto de alguna manera ha llevado mucho a las personas a la exaltación propia, el tema de la música, el tema de la televisión, todas estas cosas, la fama, el dinero, el querer tener más, todas estas cosas es lo que de alguna manera está utilizando el enemigo para que de alguna manera las personas piensen que esto le dará un valor mayor en este mundo. Y esto nos está separando de Dios, aún dentro del mismo cristianismo, hermanos. No permitamos que estas cosas nos distraigan, porque el enemigo dijo en una reunión que tuvo con sus secuaces de que él iba a producir en medio de su pueblo distracción y división. Y mientras haya distracción y haya división, va a haber debilidad en medio del pueblo de Dios. Por eso es que Satanás está utilizando estas armas para que nosotros nos apartemos del Señor y para que pongamos la mirada ¿en qué? En nosotros mismos, en querer satisfacer no solamente nuestros apetitos carnales, para que de alguna manera nuestras mentes queden bloqueadas por las cosas que el mundo nos está ofreciendo, las grandezas, entre comillas, ¿no? Las grandezas que el mundo nos ofrece. Pero hay otro pecado también que prevalece y en especial dentro del pueblo de Dios, y es la presunción. ¿Y saben qué es la presunción? La sierva del Eterno lo define, de que la presunción es una falsificación satánica de la fe. Porque la fe nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Dice que la fe se aferra a las promesas de Dios y obedece, pero la presunción, aunque también se aferra a las promesas de Dios, las utiliza para desobedecer o para justificar su desobediencia. Entonces, de alguna manera, la presunción es un estado de orgullo que hay en el ser humano. Y saben, una persona que ha caído bajo por medio de sus apetitos y pasiones puede llegar a reconocer su condición.
Pero una persona orgullosa muy difícilmente puede llegar a darse cuenta de la condición en la que se encuentra. Porque una persona presuntuosa es una persona que no reconoce que hay una necesidad, es una persona que no reconoce que hay faltas en él. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos justificado cuando hemos cometido una mala acción y decimos, no, pero es que yo lo cometí por esto, por lo otro, yo estoy bien con el Señor? Pero saben, este es el pecado, prácticamente el pecado imperdonable. Porque lo primero que hace el Espíritu de Dios es convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Y si nosotros no estamos dispuestos a reconocer nuestra condición porque somos presuntuosos, porque creemos que estamos bien, porque estamos llenos de justicia propia, entonces el Espíritu de Cristo no va a poder obrar en nuestros corazones. Estos son los tres pecados que prevalecen hoy en día en medio del pueblo de Dios y que nos están apartando de Él. Y dice la sierva, muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida, y para ellos tiene poco interés, pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Tremendo. Dice que muchos ignoran, hay personas que dicen, no, yo no soy ni agua ni aceite, yo no soy ni de parte de Cristo ni de parte de Satanás, pero ¿sabe qué dice Cristo? Que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Este conflicto, esta controversia se está repitiendo hoy día, ¿dónde? En el dominio de todo corazón humano, porque sabe, en cada uno de nosotros está el trono de Dios donde el Señor desea morar. Pero el Señor es un caballero y Él no nos obliga, sino que Él nos ha dado la libertad y el libre albedrío para que nosotros podamos elegir amarle. Pero si nosotros elegimos a Satanás, entonces Satanás va a poner en nosotros allí su trono. Pero ¿sabe qué es lo que quiere levantar Cristo en nosotros? Dice la sierva del Eterno, que donde Satanás ha colocado su trono, que es aquí en nuestra mente, porque Satanás va por nuestras mentes, y tengamos claro esto, Satanás va por nuestras mentes, pero quiero resaltar esto, y es que aunque Satanás va por nuestras mentes, él para poder llegar aquí, necesita meterse por donde, por las ventanas y por las puertas que nosotros tenemos, en este caso son las avenidas de nuestra alma. Y aquí la importancia de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros oímos, de lo que nosotros respiramos, de lo que nosotros probamos y aún de lo que nosotros palpamos. Estas son las ventanas del alma. Y si nosotros no cuidamos las avenidas del alma, finalmente Satanás va a venir a poner su trono aquí, en el lugar santísimo, porque este es el lugar santísimo. Pero es aquí donde Satanás ha puesto su trono, donde Cristo quiere levantar su cruz. ¿Y sabe por qué Cristo necesita levantar una cruz? ¿Y qué quiere decir esto de levantar una cruz? Quiere decir que el Señor quiere desarraigar el egoísmo, que es el trono que ha puesto Satanás en nuestros corazones, para venir a poner un espíritu de abnegación. ¿Y qué es la abnegación? Es negarnos a nosotros mismos para permitir que Cristo pueda morar en nuestros corazones. Este fue el Espíritu de Cristo que lo condujo a dejar el trono allí al lado de su Padre para venir a tomar esta vida de miseria aquí en esta tierra. Y esto mismo quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es que iniciábamos donde dice que aquel que quiere ganar su vida la perderá. Pero si nosotros se pierde nuestra vida en la cruz del Calvario, si estamos dispuestos a tomar la cruz que Cristo nos ha mandado a llevar, podemos ser dignos de Él y seguir. Nunca, escuchen bien, sale uno de las filas del Baal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la tentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Interesante, estas mismas tentaciones vencieron ¿a qué? A Adán y Eva. Y son las mismas que tan fácilmente nos vencen a nosotros. ¿Queremos vencer el pecado, hermanos? Podemos vencer el pecado, pero para esto necesitamos el Espíritu de Cristo Jesús morando en nuestros corazones. Ahora, vamos a ver cuál es el llamado que el Señor le hace para los impíos, aquellos que no se han decidido en favor del Señor. El llamado que el Señor le hace es a convertirse. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7 nos dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado,
Llámenle en tanto que está cercano. Todavía la puerta de la misericordia está abierta, mis apreciados oyentes, mis apreciados hermanos. Aún la puerta de la gracia está abierta. Y el Señor dice, mientras pueda ser hallado, búsquenle. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No hay pecado demasiado grande que el Señor no esté dispuesto a perdonar. Si nosotros vamos a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra incapacidad y nuestro deseo de buscarle, el Señor estará dispuesto a oír nuestra voz, a oír la voz del impío. Dice la sierva, ¿escogiste tú tu propio camino? ¿Te has extraviado lejos de Dios? ¿Has procurado alimentarte con los frutos de la transgresión, tan solo para hallar que se tornan cenizas en tus labios? Y ahora, frustrados los planes que hiciste para tu vida, muertas tus esperanzas, ¿te hayas sentado solo y desconsolado? Pues escuchen bien, si esta es tu condición, si te encuentras ahorita desconsolado, si ves que no hay salida por ningún lado, si todo lo ves oscuro, pues el Señor te dice, esa voz que desde hace mucho ha estado hablando a tu corazón y a la cual no quisiste escuchar, te llega distinta y clara hoy. Levantaos y andad, que no es esta la holganza, porque está contaminada, corrompióse y de grande corrupción. No es este el camino, está contaminado, está corrompido. Esta no es la solución. Y le dice, y te dice, vuelve a la casa de tu padre. Él te invita diciendo, tórnate a mí, porque yo te redimí. Venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Este es el llamado que el Señor te hace, mi apreciado hermano, hermana, amigo, amiga. Tórnate a Jehová. No hay pecado demasiado grande que Dios no esté dispuesto a perdonar, y no solamente a perdonarlo, sino que te dará la capacidad para que lo puedas abandonar, para que puedas vivir una vida nueva y seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, el llamado que el Señor le hace para los tibios es a reformarse. El llamado para los impíos es a convertirse. El llamado para los tibios es a reformarse. Apocalipsis 3, 15, 16, 18 y 19 nos dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué haré? Te vomitaré de mi boca. ¿Y qué quiere decir esto de vomitarnos de su boca? Seremos desechados por parte del Señor si seguimos en este estado de tibieza, porque para el Señor es mejor que estemos completamente en el mundo y no que estemos de una manera tibia, aún dañando la obra del Señor, porque dice la sierva del Eterno que más daño hace un profeso cristiano ahí dentro del pueblo tibio que ni siquiera un mundano abiertamente. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, es decir, el pecado. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué hace Dios a todos aquellos que ama? Los reprende y los castiga. No pensemos que cada vez que recibimos una represión de parte del Señor es porque no nos ama, al contrario. El Señor nos ama y quiere guardarnos de la destrucción. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí el llamado. Dios demanda un reavivamiento y unas reformas espirituales. ¿Qué necesita el pueblo de Dios? Un reavivamiento y una reforma. A menos que suceda esto, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor hasta que Él rehúse reconocerlos como sus hijos. ¿No fue esto lo que pasó en la antigüedad con el pueblo de Israel? Inicialmente Él lo sacó de Egipto y lo tomó como a la niña de sus ojos, los puso debajo de sus alas, los cubrió. ¿Qué no hizo con su pueblo? Dice, ¿qué más había de hacer yo a mi viña que no haya hecho? Pero finalmente, cuando fue a tomar los frutos, no dieron frutos dignos de justicia. Y finalmente Dios los desecha. ¿Y qué dice? Dejadlo a los ídolos. ¿Sí?
Pero el Señor no quiere hacer eso con nosotros. El Señor es paciente y ahorita nos está dando la amonestación. Refórmense, aviva, que ese fuego que había en ti se avive nuevamente, que ese pábilo que está humeando, que está por apagarse, esa llama que está por apagarse, se vuelva a encender en nuestros corazones. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes, debemos tener en cuenta esto, son dos cosas diferentes. Primero viene el reavivamiento, que significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Entonces lo primero que necesitamos que es reavivar nuestras facultades mentales, reconocer de que estamos tibios, reconocer nuestra condición, reconocer que necesitamos una reforma en nuestras vidas. Y entonces ahorita esas facultades muertas, esa muerte espiritual, debe ahorita ¿qué? Recibir una renovación. Debemos cambiar nuestros malos hábitos, debemos empezar a buscar más del Señor, orar más, buscarlo más a través de la oración y del estudio de la palabra. Una vez que nosotros hemos hecho esto, entonces se va a hacer una ¿qué? Una reforma, que es una reorganización, un cambio en las ideas, en las teorías, y no solo eso, sino también en los hábitos y en las prácticas. Pero si no hay una conciencia de lo que es pecado y conciencia de lo que necesitamos, esa reforma no se va a llevar a cabo. Dice, la reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse para hacer esta obra. Finalmente vamos a ver cuál es el llamado que el Señor hace para los fieles. Y el llamado que le hace a los fieles, aquellos que se han permanecido, que han continuado en pie, que han perseverado, es a que sigan perseverando. El llamado es a perseverar. Marcos 13:13 nos dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aunque seamos aborrecidos por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestros esposos, por nuestra esposa y por aquellas personas que más amamos, ¿qué nos dice el Señor? Perseveren, perseveren hasta el fin y entonces serán salvos. Y dice la sierva, ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en tempestades, en inundaciones, en tormentas, en terremotos, en peligros por tierra y mar. El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios, ahora, no un tiempo futuro, hermanos, es ahora, cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios, cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer en pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. Y escuchen bien, hermanos, en este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Dice las Escrituras que por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que ese no sea nuestro caso, hermanos, sino que por el contrario, que al ver la frialdad del corazón de los seres humanos, podamos sacar calor de esta frialdad, valor de su cobardía y lealtad de su traición, aun cuando la mayoría nos abandone y los campeones sean pocos. Como los habitantes del Valle de Sidín, la gente sueña ahora con prosperidad y paz. Pero el llamado, ¿cuál es? Escapa por tu vida. Es la advertencia de los ángeles de Dios. Pero se oyen otras voces que nos dicen, no se inquieten, no hay nada que temer. La multitud aún está diciendo eso, hay paz y seguridad, mientras el cielo declara que una rápida destrucción está por caer sobre el transgresor. En la noche anterior en su destrucción, las ciudades de la llanura se entregaban desenfrenadamente a los placeres y se burlaron de los temores y las advertencias del mensajero de Dios. Pero aquellos burladores perecieron en las llamas. En aquella misma noche la puerta de la gracia fue cerrada para siempre para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. No sabemos cuándo se ha de cerrar el tiempo de la gracia,
pero sabemos que es muy pronto, hermano, y el llamado es hoy a nosotros: escapa por tu vida. No permitamos que los afanes de esta vida, los placeres de este mundo nos alejen del Señor, porque hay una patria mejor que el Señor nos ha prometido. Y si nosotros dejamos desviar nuestra mirada, nuestra mente de estas cosas que realmente tienen importancia, vamos a perecer. Y ya finalizo con esta cita que dice: pero el que presta oídos a la advertencia y habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Escudo y protección es su verdad. Para el tal es la promesa: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pregunta para meditar. Puesto que el llamado de Dios para su pueblo es: escapa por tu vida y no mires atrás, ¿estás atendiendo a su voz? ¿O te estás deteniendo a mirar lo que te cuesta dejar para avanzar? Y preguntémonos eso: ¿qué es lo que nos está pidiendo avanzar? ¿Qué es lo que nos está impidiendo que nosotros podamos tener una relación vital con el Señor? Pues ¿sabe qué dice las Escrituras? Las Escrituras dicen que si tu ojo, tu mano, tu pie te es ocasión de caer, échalo de ti, córtalo. Y ahorita no quiere decir que tengamos que sacarnos los ojos literalmente o cortarnos la mano, ¿no? Pero el Señor con eso está queriendo decir que aquello que se está convirtiendo en un impedimento para nosotros poder avanzar, debemos desecharlo y sacarlo de nosotros. Debemos tomar decisiones determinantes para nuestra vida, porque si no vamos a perecer. La invitación es: avanza, no te detengas. Y recuerden que Jesús dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si hemos avanzado, no miremos atrás, no miremos lo que hemos dejado, sino que, dijo Pablo, ciertamente no es que lo haya yo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago: dejo lo que queda atrás y sigo hacia la meta, prosigo a la meta. Y ese es el llamado y la invitación que el Señor nos hace en esta hora, mis apreciados hermanos: que avancemos, que escapemos por nuestra vida, que no miremos atrás, no sea que venga la destrucción y terminemos allí en ella. Que el Padre Celestial les bendiga, y espero que esta meditación haya sido de bendición.